Algunos gobernantes no solo mataron a su pueblo, lo convirtieron en un sistema. Firmaban órdenes, cenaban en palacios y llamaban progreso al hambre, al gas y a los gritos. Lo más inquietante es que muchos murieron convencidos de haber salvado a la nación. Número 12. Nerón y el incendio de Roma. El monumento más claro de Nerón se levantó después del humo. En julio del año 64 después de Cristo, el gran incendio comenzó cerca del Circo Máximo y avanzó por las insulae abarrotadas de Roma, dejando barrios enteros reducidos a ruinas. Tácito cuenta que Nerón respondió a la crisis señalando a los cristianos y después organizando castigos públicos tan extremos que algunas víctimas fueron usadas como luces humanas en los jardines imperiales. No fue un impulso aislado. En el año 59 después de Cristo, Agripina la Menor, su propia madre, perdió la vida por orden suya, o por un plan diseñado desde su entorno. El patrón queda a la vista. Una amenaza se convierte en excusa. Un desenlace fatal se convierte en política. Si Nerón inició el incendio, sigue siendo discutido. Lo que vino después, no. La Domus Aurea transformó una catástrofe urbana en propiedad imperial y el sufrimiento en espectáculo. Número 11. La masacre de Nóvgorod, perpetrada por Iván el Terrible. La sospecha bastó para convertir a una ciudad entera en enemiga, y en pleno invierno, Nóvgorod pagó el precio. El 15 de enero de 1570, Iván IV llegó al Kremlin de Nóvgorod con los oprichniki, jinetes vestidos de negro que portaban los símbolos de su estado privado de terror, una cabeza de perro y una escoba. Iván gobernaba Rusia desde 1547 y en 1565 había creado la oprichnina, un estado dentro del estado, diseñado para confiscar bienes, arrancar confesiones, dictar castigos extremos y alimentar la paranoia política. El pretexto fue una carta falsificada que acusaba a Nóvgorod de buscar la protección de Lituania. Ahí se ve el mecanismo. La sospecha se volvía prueba, la prueba se volvía sentencia. En salas vacías, entre escribanos a la luz de las velas y pasillos de fortaleza convertidos en prisión, la maquinaria siguió funcionando. Según los relatos, muchas víctimas fueron arrojadas al río Voljov helado. Las estimaciones modernas suelen situar a los fallecidos entre 2.000 y 3.000. La crónica de Nóvgorod habló de 60.000. La diferencia es enorme, pero la lógica queda intacta. La crueldad se había convertido en administración. Número 10. La masacre de escolares de Jan-Bedel Bokassa. Los uniformes fueron el insulto definitivo. Obligaron a los niños a comprarlos, al parecer mediante negocios vinculados a la propia familia de Jan-Bedel Bokassa, en un país que él ya había derrochado como si fuera un simple decorado. Bokassa tomó el poder el 1 de enero de 1966. En 1976 rebautizó la República Centroafricana como Imperio Centroafricano y se proclamó emperador Bokassa I. El 4 de diciembre de 1977, Bangui contempló un trono dorado, una corona, mantos, águilas imperiales y una coronación que devoró una enorme parte del presupuesto de una nación empobrecida. En abril de 1979, los escolares de Bangui salieron a protestar. Decenas fueron detenidos. Muchos no sobrevivieron a su paso por los centros de detención. Y Bokassa fue acusado de participar personalmente en los abusos. En septiembre, Francia respaldó la Operación Barracuda, desplegó tropas en Bangui y lo envió al exilio. El emperador cayó por el precio de la obediencia. Número 9. El cegamiento de Kerman por Aga Muhammad Khan Kahar. Si Bokassa quebraba a los niños para imponer obediencia, ¿qué ocurre cuando el enemigo es una ciudad entera? En 1794, Aga Muhammad Khan Kahar tomó Kerman, en el sureste de Irán, después de que su rival Lotf Ali Khan Sand buscara refugio allí. Kerman había apoyado al bando perdedor y el castigo alcanzó a toda la población. La enciclopedia iránica relata que grandes zonas de la ciudad quedaron arrasadas y que hasta 30.000 habitantes perdieron la vida o la vista. Crónicas posteriores hablan de cestas llenas de ojos presentadas al gobernante, aunque las cifras exactas cambian según la fuente. Las consecuencias se prolongaron durante décadas. Kerman siguió marginada por el gobierno central y su comunidad zoroastriana habría pasado de unas 12.000 personas en 1794 a solo 825 a mediados del siglo XIX. Allí, el poder del Estado no se limitó a derrotar una ciudad, la condenó al declive y ahora la maquinaria se traslada al interior. Número 8. El régimen de tortura de la Oficina Estatal de Investigación de Idi Amin.
Desaparecer se convirtió en política de Estado. En la Uganda de Idi Amin, bastaba con entrar en un pasillo oscuro del poder para no volver a salir. Amin tomó el control del país en enero de 1971 y gobernó hasta 1979. Desde Kampala, convirtió lugares como Nile Mansions y la Oficina Estatal de Investigación en engranajes del miedo. Salas vacías, sillas de interrogatorio, despachos sin testigos. Todo diseñado para borrar a los opositores antes de que el Estado tuviera que admitir nada. Benedicto Kiwanuka, antiguo presidente del Tribunal Supremo de Uganda, fue detenido en 1972. Su nombre quedó como uno más dentro de un sistema construido para hacer desaparecer a quienes incomodaban al régimen. Para 1979, las estimaciones hablaban de 300.000 víctimas civiles. Ese mismo año, Amin expulsó de Uganda a entre 60.000 y 80.000 asiáticos ugandeses. Después se apropió de sus casas y de sus negocios. En Kampala, las persianas cerradas y los escaparates abandonados contaban lo que había pasado sin necesidad de palabras. También llegaban informes sobre cuerpos aparecidos en las aguas oscuras del Nilo. Mientras tanto, Amin posaba con uniforme militar, se presentaba como mariscal de campo y se hacía llamar conquistador del Imperio Británico, rodeado de medallas y símbolos de grandeza fabricada. Entebbe llevó aquella violencia al escenario internacional. La Oficina Estatal de Investigación la convirtió en rutina. Número 7. El ataque químico de Saddam Hussein en Halabja. El 16 de marzo de 1988, Halabja se convirtió en una prueba escrita sobre el asfalto. Aviones iraquíes atacaron la ciudad kurda con agentes químicos, entre ellos gas mostaza y agentes nerviosos. Alrededor de 5.000 civiles perdieron la vida, miles más quedaron heridos. Hubo familias desplomadas en entradas y puertas, no como bajas de un campo de batalla, sino como objetivos de una campaña de Estado. Saddam Hussein gobernaba Irak desde el 16 de julio de 1979. Bajo el partido Baas y los servicios de seguridad, la disidencia era tratada como un enemigo que debía desaparecer. En 1988, la campaña de Anfal llevó esa maquinaria por el Kurdistán iraquí. Human Rights Watch y fuentes kurdas suelen hablar de entre 50.000 y 100.000 personas que perdieron la vida o desaparecieron. Irak había firmado el Protocolo de Ginebra de 1925. Halabja mostró lo que valía esa firma bajo Saddam, un tratado sobre el papel, agentes químicos en el aire. Número 6. La Operación Searchlight de Yahya Khan. Si el caso anterior mostraba la violencia del Estado disfrazada de necesidad, la Operación Searchlight le arrancó la máscara. El general Agha Muhammad Yahya Khan tomó el poder en Pakistán en 1969 y luego se enfrentó a la victoria de la Liga Awami en las elecciones de 1970. Los militares se negaron a entregar el gobierno. El 25 de marzo de 1971 enviaron al ejército de Pakistán contra Pakistán Oriental, hoy Bangladesh. Dhaka quedó en el centro del ataque. La Universidad de Dhaka estuvo entre los primeros objetivos. Estudiantes, profesores y civiles perdieron la vida mientras la operación se extendía y se convertía en la guerra de liberación de Bangladesh. Los tanques y soldados pakistaníes golpearon barrios enteros, incendiaron viviendas y empujaron a unos 10 millones de refugiados hacia la India. La cifra de vidas perdidas sigue en disputa, desde cientos de miles hasta 3 millones, porque la rendición de cuentas nunca llegó. Yahya Khan renunció tras la derrota, pero Bangladesh nació de la negativa, del fuego y de la negación. Número 5. La prisión Tuol Sleng de Pol Pot. El 17 de abril de 1975, los Jemeres Rojos entraron en Phnom Penh y ordenaron vaciar la ciudad. Aquella evacuación fue el primer golpe visible del proyecto de Pol Pot, un estado agrario impuesto por la fuerza, sostenido en campos de trabajo, donde alrededor de 1.700.000 a 2 millones de personas perdieron la vida, y donde algunas estimaciones elevan la cifra hasta 3 millones. Dentro de la capital, una antigua escuela secundaria se convirtió en S-21, la maquinaria de interrogatorios del régimen. Hoy, desde el exterior del Museo del Genocidio Tuol Sleng hasta sus pasillos, sus aulas vacías y sus pequeñas celdas, todavía se percibe esa lógica fría. Los registros lo muestran con una claridad inquietante. A los prisioneros se les fotografiaba, se les asignaba un número, se les presionaba para firmar confesiones y después eran enviados hacia desenlaces fatales en lugares como Choeung-ek. Entre 12.000 y 20.000 personas pasaron por esas salas, por patios cercados con alambre de púas, por cuartos de archivo, por paredes cubiertas de retratos y por habitaciones donde apenas quedaba un escritorio vacío. Solo sobrevivió un número mínimo.
El terror no fue caótico, fue burocracia marcada por el sufrimiento humano, la prueba de que la paranoia se había convertido en una oficina del Estado. Número 4. El terror del caucho en el Estado Libre del Congo de King Leopold II. Un oficial de la Force Publique posa junto a cestas llenas de caucho crudo, mientras los rehenes esperan detrás, dentro de la aldea. Entre 1885 y 1908, el Estado Libre del Congo fue, en la práctica, una propiedad privada del rey Leopoldo II de Bélgica, y la extracción forzada de caucho se convirtió en su gran atrocidad. La lógica de aquella política se ve todavía en los mapas de concesiones. El bosque y las aldeas de la cuenca del Congo fueron reducidos a cuotas. Cuotas impuestas con fusiles, látigos de chicote, toma de rehenes, aldeas vaciadas, hambre y castigos físicos severos aplicados de forma sistemática. Las fotografías tomadas por misioneros, con manos separadas de sus víctimas, se volvieron pruebas tristemente célebres. Estaban vinculadas a soldados que justificaban cada bala entregando una mano como comprobante. Los estudios demográficos hablan de alrededor de 10 millones de vidas perdidas en exceso o de pérdida de población. La cifra exacta se discute, la escala no. Leopoldo demostró que el beneficio podía pagarse con sufrimiento humano y aún así llamarse filantropía. Número 3. El holodomor de Stalin y las incautaciones de grano. Cuando un Estado convierte el hambre en una herramienta, la maquinaria se ve en los papeles. En la Ucrania soviética, el holodomor de 1932 a 1933 llegó tras las requisas de grano, los registros casa por casa y las aldeas puestas en listas negras, aisladas del comercio. En diciembre de 1932, el sistema de pasaportes internos ayudó a impedir que los campesinos escaparan de las zonas de hambruna. Se confiscó la comida, se restringió el movimiento, la inanición quedó encerrada. Una estimación común sitúa las pérdidas ucranianas en unos 3.900.000 personas. Pero la hambruna soviética más amplia también golpeó el Cáucaso Norte, el Bajo Volga, Kazajistán y otras regiones. Solo Kazajistán perdió alrededor de 1.300.000 personas en la estepa. Stalin gobernó desde 1924 hasta 1953 y el patrón se mantuvo. La hambruna no fue un fracaso de planificación, era el plan. Número 2. La fábrica de muerte de Auschwitz-Birkenau, de Hitler. En Auschwitz-Birkenau, la vía del tren no llegaba al centro letal por casualidad, formaba parte del sistema. La oficina de Adolf Eichmann coordinaba la logística de las deportaciones, mientras las agencias nazis convertían horarios, guardias, confiscación de bienes, trabajo forzado, hambre, ciclón B y persecución con desenlace fatal en simple administración. En Wannsee, el 20 de enero de 1942, 15 altos funcionarios nazis coordinaron formalmente la maquinaria de la solución final en unos 90 minutos. En Birkenau, sobre la rampa de selección junto a los raíles, se decidía quién sería enviado al trabajo forzado hasta no sobrevivir y quién iría directamente a las cámaras de gas. Las ruinas del crematorio y de las cámaras de gas no son una abstracción. Tampoco lo son las montañas de zapatos, maletas, gafas y pertenencias almacenadas. Son el inventario que quedó tras un robo masivo y una pérdida masiva de vidas. Después llega el terror de Stalin, donde el Estado convirtió la hambruna y los campos de trabajo forzado, con torres de vigilancia y barracones abandonados, en armas de gobierno. Número 1. La hambruna del gran salto adelante de Mao Zedong. Después de que Auschwitz convirtiera la industria en un escenario de pérdida masiva de vidas, la hambruna de Mao mostró otra clase de maquinaria: formularios, cuotas y miedo. Entre 1958 y 1962, el gran salto adelante obligó a la China rural a entrar en comunas populares, comedores colectivos y graneros estatales. En los patios, los hornos improvisados devoraban herramientas domésticas y devolvían agravio inútil. La campaña de las 4 plagas convirtió a los gorriones en enemigos de la producción. Entonces, el mecanismo fatal quedó trabado. Los cuadros locales inflaban los informes de cosecha para complacer a Pekín. El Estado requisaba grano que no existía. Las aldeas se quedaban sin semilla, sin raciones y sin medios para resistir, mientras los altavoces oxidados seguían prometiendo abundancia. En los almacenes vacíos, en los cuencos sin arroz, en los campos inmensos sin cosecha, la promesa oficial se volvía silencio. El recuento de Frank Dikötter en los archivos sitúa las pérdidas humanas excedentes en 45 millones. Incluso las estimaciones más conservadoras superan los 30 millones. Aquí, la catástrofe no se ocultó del Estado.
Avanzó por los pasillos del archivo, entre sellos, escritorios vacíos y el propio papeleo del Estado.